En el caso de la invasión a la Embajada de México en Quito, Ecuador, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se equivocó. Eso va en contra del derecho internacional, en contra de las relaciones diplomáticas, en contra de la inmunidad diplomática. Eso lo tenemos que rechazar como demócratas y como defensores del orden mundial, del orden de los países, de las buenas relaciones. Hay que rechazarlo. Eso es incorrecto. Hola, saludos a todos. Gracias por sintonizar a Perdigón Opina. Hoy estaremos hablando sobre la invasión a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador. Eso ocurrió en Quito. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Es lamentable que un gobierno democrático, que un presidente electo a través de la democracia realice un acto de esta magnitud. Eso es una barbarie. Las embajadas hay que respetarlas, su territorio, su inmunidad diplomática. Y es lamentable porque Noboa se presentó como un outsider. Significa el cambio para Ecuador. Su pueblo y la mayoría de los ciudadanos que lo eligió fue en función de un cambio. Y todos estos outsiders deben entender que la solución en nuestros países tiene que ser a partir de la democracia liberal. No tiene que ver la democracia liberal con el liberalismo económico. Estamos hablando con las libertades, la división de los poderes, el respeto al derecho internacional, el respeto a la Constitución, a las leyes. Esos que son outsiders y que significan el cambio, que quieren presentar una nueva política, deben hacerlo. Tienen más responsabilidad porque deben ser el ejemplo. Aquí también ocurrió una vez una invasión. Eso fue allá en Uruguay en el año 76. En 1976 el presidente en Venezuela era Carlos Andrés Pérez. Había una dictadura militar en Uruguay. Y un día en Montevideo se presentó una maestra que venía huyendo, una maestra rebelde, una maestra anarquista que estaba presa, y le dijo que le iba a entregar a una gente, la tenían en un centro de tortura, y les dijo que les iba a entregar a alguien. Y ella los llevó astutamente cerca de la Embajada de Venezuela, en Montevideo, en Uruguay, y ella logra escaparse, y la empiezan a perseguir. Ella salta a los muros, incluso cuando salen los que trabajan en la embajada, los representantes diplomáticos, ella logra entrar a la embajada. Se meten a la embajada los policías, violan el territorio que representa Venezuela en ese caso, que es el principio de la extraterritorialidad, y se meten y se la llevaron. Ella estaba pidiendo asilo político, rechazado por Venezuela. Venezuela rompió relaciones con toda razón y protestó porque eso no podía ocurrir. Todo atentado contra una embajada nosotros no lo podemos aceptar, tenemos que rechazarlos como demócratas. Y tenemos que recordar todos esos casos cuando se ha violado la inmunidad diplomática. El caso que acabamos de hablar de la maestra, se llamaba Elena Quintero, la maestra de Uruguay que estaba huyendo a las torturas de la dictadura militar y logró brincar los muros de la embajada, entrar, y aún así violaron el principio de extraterritorialidad, de inmunidad diplomática, y se metieron y se la llevaron. Los que estaban allí cuentan que la maestra Elena Quintero gritaba, que eran unos gritos que estremecían a los que estaban allí, de dolor, porque dicen que llevaba hasta la pierna partida. Entonces, todo eso lo tenemos que rechazar, porque cuando uno es demócrata, cuando uno defiende la libertad, tiene que defenderla en todas partes y en todos los escenarios. Y debemos recordar que son fundamentales los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos sociales. Y los que somos demócratas no estamos de acuerdo con las dictaduras. Esos ataques que recibió el 1 de abril, porque han ocurrido en abril varias violaciones a la embajada. Esos ataques que se realizaron contra la embajada iraní en Siria, eso tampoco se puede apoyar. Eso hay que rechazarlo. Israel no lo ha asumido, pero se presume que es Israel. Incluso Israel ha dicho que
que allí era no una embajada, sino un edificio militar. Esos ataques tampoco los podemos aceptar, hay que rechazarlos. Las embajadas se deben respetar, porque aquí no se sabe cuándo a usted le va a tocar huir a una embajada y pedir un asilo. Así como están, por ejemplo, los integrantes de Vente Venezuela que pidieron asilo en la embajada de Argentina en Venezuela. Y otros casos, ¿cuántos casos de asilos políticos? Eso lo tenemos que defender. Antiguamente el que cometía algún delito iba y se refugiaba en la iglesia. Y allí el que hacía un delito común se refugiaba y la iglesia lo asilaba, lo refugiaba. Pero a los políticos no, a los políticos los buscaban. Si era asilo político, no. Eso cambió, ahora es asilo político. En el caso de Noboa, ellos argumentan que ya él había sido sentenciado. Ellos van y buscan al que era vicepresidente. Al que era vicepresidente, Jorge Glass. Ese es el que ellos buscan porque tiene unos juicios y él se refugió desde el año pasado en la Embajada de México y estaba solicitando asilo político. Cuenta que eso no es un asilo político porque él es un delincuente. No le corresponde a Ecuador decidir si es un asilo político. Le corresponde a México, porque él entró, fue a su embajada. Caso tal, Ecuador lo que tenía que hacer era no darle un salvoconducto. Recordemos lo de Haya de la Torre, que en Perú, en Lima, se refugió en la embajada colombiana y no le dieron el salvoconducto. Y le tocó estar 5 años en la embajada de Colombia en Perú. Y eso se respetó, no invadieron la embajada. Eso es lo que tenía que hacer Ecuador. Si en caso tal no aceptaba el asilo, no le otorgaba el salvoconducto para que saliera del país. Esa barbarie de meterse adentro de la embajada, la policía, y llevarse al ex vicepresidente, eso no es correcto. Así él sea culpable ante la ley, ante los tribunales de Ecuador, no debieron violar el territorio de la Embajada de México en Ecuador. Eso se debe respetar, hacer valer eso. Nosotros tenemos que rechazarlo. Igual ocurrió en Guatemala en 1980. Eso fue peor, porque no solamente irrespetaron la inmunidad diplomática, quemaron a la embajada y murieron 37 personas, entre campesinos que se estaban escondiendo, campesinos rebeldes que protestaban contra el gobierno, integrantes de la misión diplomática de España y empleados. Murieron 37 personas. Eso fue rechazado por el mundo y por España. Eso fue en Guatemala en 1980, en la Embajada de España. Pero esa era una dictadura, allá había guerra civil, igual no se justificaba, menos se le va a justificar a un gobierno democrático y menos se va a justificar en aquellos países que son de democracia liberal que no se pronuncien en contra de estas violaciones. Les recomiendo que se lean la novela, y a los que ya lo leyeron que la vuelvan a leer, la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, que habla en la época de las convulsiones en Francia, en la miseria en que se encontraba el pueblo, para que los mismos del gobierno se recuerden, porque muchas veces los que están en el poder comienzan a vivir en una burbuja, en una irrealidad, y se recuerden que el pueblo está sufriendo. Y que se recuerden que también el que se cree que es eterno, el poder tampoco es eterno. Hay gobernantes que se creían que estaban muy seguros, como el caso de Marcos Pérez Jiménez. Nunca se imaginó que el 23 de enero de 1958 dejaba de ser el presidente de Venezuela, que terminaba la dictadura en Venezuela. Y de igual manera le pasó a otros que se creyeron que iban a ser eternos en el poder. Y a los ciudadanos, al pueblo, a los políticos, opositores o del gobierno, también que se lean la novela de Víctor Hugo otra vez, y el que no se la ha leído, léala, para que recuerde también que hay que dar las luchas sin olvidarse de los valores democráticos, de luchar incansablemente por la justicia, por la libertad, por la solidaridad, por la amistad. Se los recomiendo que lo lean y realicemos una reflexión
En esta época donde hay una crisis estructural terrible en Venezuela, el gobierno tiene que ver muy bien porque hay un gran malestar social en todo el país y el país necesita una respuesta. El país requiere un pacto de gobernabilidad. Aquí tenemos que dejar los complejos ideológicos de un lado. Más allá de las elecciones, más allá de las políticas, en el presente y en el futuro, se tiene que garantizar el Estado de Derecho, la democracia liberal que está contenida en la misma Constitución, que no tiene que ver con el neoliberalismo ni el liberalismo económico, sino que es la división de los poderes públicos, el respeto a la Constitución Nacional, el ejercicio de la democracia, la garantía de los derechos políticos, sociales y económicos, la garantía de la propiedad privada. Eso es la democracia liberal. Eso es el respeto a la Constitución. Eso es el Estado de Derecho. Hemos llegado al final del programa. Gracias por sintonizarnos siempre, por apoyarnos. Recuerda darle me gusta, realiza tu comentario para que nos ayudes. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte. Gracias. Nos vemos el próximo domingo donde seguiremos tratando otros temas de interés nacional e internacional. Gracias. Feliz domingo.